Hay un instante, justo antes de leer un mensaje, en el que el cuerpo ya conoce la respuesta y el corazón se niega a aceptarla. Ese silencio que se estira entre un visto y una respuesta que no llega dice más de una relación que 1000 palabras juntas. Si alguna vez sentiste esa opresión en el pecho, esperando algo que en el fondo sabías que no iba a llegar completo, quédate, porque hoy vamos a hablar del punto más débil de las personas que solo dan migajas y de la manera silenciosa en que, sin que tú hagas nada, terminan sintiendo exactamente lo que tanto evitaron sentir. Antes de seguir, quiero invitarte a quedarte en este espacio. Si sientes que estas palabras te están tocando algo por dentro, suscríbete al canal. No te lo pido para sumar un número más a una lista, te lo pido porque aquí seguimos hablando de las heridas que casi nadie nombra en voz alta. Y me gustaría acompañarte mientras las vas entendiendo, semana tras semana, a tu propio ritmo. Hay personas que sienten que aman demasiado cuando en realidad solo están esperando demasiado. Tal vez te ha pasado quedarte mirando el teléfono, contando los minutos, inventando excusas para una persona que nunca tuvo que inventar ninguna para ti. Tal vez conoces ese tipo de vínculo donde todo parece intermitente, donde un día sientes que eres el centro de su mundo y al siguiente sientes que ni siquiera existes. Eso tiene un nombre y aunque suene frío nombrarlo, también es un alivio, porque lo que estás sintiendo tiene una historia. Y esa historia no empezó con esa persona, empezó mucho antes, en un lugar mucho más antiguo dentro de ti. Las migajas afectivas no son un accidente, son una estrategia involuntaria que algunas personas aprenden a usar sin siquiera saber que la están usando. Dan lo justo para mantenerte cerca y nada que te permita sentirte realmente seguro. Un mensaje cariñoso después de días de silencio. Una muestra de interés justo cuando empiezas a alejarte. Una promesa que nunca se convierte en compromiso, pero que se repite con la suficiente frecuencia como para que la esperanza nunca termine de apagarse del todo. Y ahí, en esa esperanza que nunca muere, es donde se sostiene todo el vínculo. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué alguien se quedaría años en una relación que le da más hambre que alimento? La respuesta casi nunca está en la otra persona, está en una herida mucho más temprana, en una infancia donde quizás el amor también llegó así en pequeñas dosis, condicionado, intermitente, dependiente del humor de alguien más grande que tú, de alguien de quien dependías para sobrevivir emocionalmente. Si crecimos sintiendo que el cariño había que merecerlo, que el afecto aparecía y desaparecía sin explicación, aprendimos sin darnos cuenta que el amor inestable es simplemente amor. No es casualidad que las personas que más sufren con vínculos de migajas suelen ser personas profundamente entregadas, observadoras, sensibles, capaces de notar el más mínimo cambio en el tono de un mensaje. No es debilidad, es una forma de inteligencia emocional que en algún momento se entrenó para sobrevivir en un ambiente donde el afecto no era constante. Por eso cuando alguien te da poco, tu sistema nervioso no lo interpreta como abandono inmediato, lo interpreta como algo familiar, algo que ya conoces, algo a lo que ya sabes cómo responder, aunque esa respuesta te esté costando la paz. Hay un mecanismo psicológico que explica buena parte de este enganche y se llama refuerzo intermitente. Cuando una recompensa llega de forma impredecible, el cerebro no se acostumbra a ella, se obsesiona con ella. No es lo mismo recibir cariño todos los días que recibirlo de vez en cuando, sin patrón, sin previsibilidad. Lo impredecible activa una búsqueda constante, una atención que no descansa, una espera que se convierte en parte de la identidad. Por eso cuesta tanto soltar a alguien que da poco, porque el cuerpo ya se acostumbró a la emoción de la espera, no al amor en sí. A veces no entendemos por qué seguimos ahí esperando una versión de esa persona que solo aparece a ratos, una versión cálida, presente, comprometida, que se asoma lo suficiente para que la esperanza vuelva a encenderse y luego desaparece otra vez. Esa versión intermitente termina pareciendo más real que la versión constante que en realidad esa persona te ofrece, que es la del desinterés disfrazado de ocupación, la del silencio disfrazado de misterio, la del compromiso que siempre se aplaza un poco más. Quien da migajas casi nunca lo hace por maldad consciente, lo hace porque dentro de sí también arrastra una herida que no ha mirado de frente. Hay un vacío interno que necesita ser llenado por la atención ajena
pero que al mismo tiempo le tiene miedo profundo al compromiso real, porque comprometerse implica exponerse, implica ser visto por completo, implica el riesgo de no ser suficiente para alguien que sí está disponible. Entonces elige una forma de vínculo donde nunca tiene que entregarse del todo, donde siempre puede mantener una salida abierta, donde el otro hace el trabajo emocional de sostener la relación mientras él o ella solo aparece cuando le conviene. Ese es precisamente el punto débil de quien da migajas. Necesita sentirse deseado sin tener que comprometerse. Necesita saber que hay alguien esperando, pensando, sosteniendo el vínculo, porque eso alimenta una parte de su autoestima que no sabe sostenerse sola. Su seguridad depende de la disponibilidad emocional del otro, aunque jamás lo admita. Por eso, mientras tú estés ahí, esperando, disponible, atento a cada señal, esa persona se siente segura. El día en que dejas de estar disponible, sin gritos, sin reproches, sin explicaciones largas, esa seguridad empieza a temblar. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta y que también es la parte más sanadora de entender. No se trata de hacer sufrir a nadie de forma deliberada ni de construir una estrategia para herir a quien te hirió. Eso solo prolongaría el vínculo con otra forma de atención. Se trata de algo mucho más simple y mucho más profundo. Se trata de que cuando una persona deja de mendigar atención y empieza a sanar su propio vacío, deja de ser previsible para quien estaba acostumbrado a su disponibilidad constante. Y esa ausencia, esa calma que ya no necesita validación externa, es precisamente lo que más incomoda a quien construyó su seguridad sobre la necesidad ajena. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de justificar silencios, cuando dejas de estar disponible las 24 horas esperando una señal, no estás castigando a nadie, estás regresando a ti. Pero el efecto en la otra persona suele ser inevitable, porque pierde el espejo en el que se miraba para sentirse deseado. Pierde la fuente de validación que sostenía una parte frágil de su identidad. Y ahí, sin que tú hagas absolutamente nada en su contra, empieza a sentir la inquietud de no saber qué pasó, de no entender por qué ella no encuentra esa misma disponibilidad de siempre. Es importante separar dos caminos muy distintos, que a veces se confunden. Uno es la venganza, que busca herir al otro de forma directa, que necesita que el otro sufra para sentirse en paz. El otro es la dignidad, que simplemente deja de sostener algo que ya no nutre, sin necesidad de que el otro pague nada. La venganza mantiene el vínculo activo, aunque sea desde el rencor. La dignidad lo cierra desde adentro, en silencio, sin necesidad de pruebas ni de testigos. Y aunque ambos caminos pueden parecer parecidos desde fuera, dejan algo completamente distinto dentro de quien los recorre. Hay algo que vale la pena observar con honestidad, y es que muchas veces lo que llamamos amor en estas relaciones es en realidad la versión adulta de una carencia infantil. Si de niño aprendiste que el afecto había que ganarlo con buen comportamiento, con silencio, con no molestar, con estar disponible sin pedir nada a cambio, es probable que de adulto sigas reproduciendo ese mismo patrón sin darte cuenta, no porque seas débil, sino porque ese patrón fue en su momento la única forma que conociste de mantenerte cerca de quien necesitabas. Reconocer esto no es un acto de culpa hacia quienes te criaron, ni hacia ti mismo por haber tardado en verlo. Es simplemente un acto de consciencia. Cuando puedes mirar de frente el origen de una herida, dejas de repetirla en automático. Empiezas a notar el momento exacto en que tu cuerpo se activa esperando algo que probablemente no va a llegar, y en ese instante, por primera vez, tienes la posibilidad de elegir distinto. Las relaciones de migajas suelen repetirse. Y eso también es parte de lo que duele reconocer. No es la misma persona la que aparece una y otra vez, pero el patrón sí. Distintos rostros, distintos nombres, pero la misma sensación de espera, la misma sensación de no ser suficiente, la misma sensación de tener que demostrar algo para merecer un poco de atención constante. Cuando un patrón se repite, deja de ser mala suerte y empieza a ser una invitación a mirar hacia adentro, no para juzgarte, sino para entenderte. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarte por qué esa persona no te da más,
empezaras a preguntarte por qué tú aceptas recibir menos de lo que necesitas. Esa pregunta no busca culpa, busca consciencia. Porque mientras sigamos enfocados en cambiar al otro, en entender al otro, en descifrar al otro, seguimos entregando nuestra energía fuera, lejos del único lugar donde realmente podemos generar un cambio profundo, que es adentro. El amor propio no es una frase decorativa para repetir frente al espejo, es una práctica diaria de honestidad emocional. Es notar cuando algo te lastima y no minimizarlo. Es escuchar el cansancio que sientes después de una conversación y no justificarlo como sensibilidad exagerada. Es permitirte sentir tristeza sin apurarte a superarla, porque la tristeza, cuando se atraviesa de verdad, también enseña. El amor propio empieza exactamente en el momento en que dejas de pedirle permiso a otra persona para sentir lo que sientes. Establecer límites no es un acto de frialdad, aunque a veces se sienta así al principio. Es, en realidad, un acto de respeto hacia tu propio tiempo, hacia tu propia energía, hacia tu propia paz. Decir hasta aquí no significa odiar a quien te dio migajas, significa reconocer que tu disponibilidad tiene un valor y que ese valor no se entrega a cambio de promesas que nunca se cumplen. Los límites no alejan a las personas correctas, solo incomodan a quienes se beneficiaban de tu falta de ellos. El silencio, cuando se elige desde la calma y no desde el resentimiento, se convierte en una de las formas más profundas de amor propio. No es el silencio del castigo ni el silencio estratégico para provocar una reacción en el otro. Es el silencio de quien ya no necesita explicar su ausencia, de quien ya no necesita justificar por qué deja de estar disponible. Ese silencio, paradójicamente, suele ser mucho más elocuente que cualquier reclamo, porque habla de una transformación interna que ya no depende de la mirada del otro. Soltar no se siente como liberación inmediata. Eso también hay que decirlo con honestidad. Soltar duele, porque el cuerpo y la mente extrañan la intensidad, aunque esa intensidad fuera dolorosa. Hay una especie de duelo silencioso que se atraviesa cuando dejamos ir un vínculo de migajas, porque no solo se está despidiendo a una persona, también se está despidiendo la esperanza de que esa persona algún día fuera quien necesitábamos que fuera. Permitirte llorar esa despedida sin apresurarte a sentirte bien es parte fundamental del proceso. A veces no entendemos por qué, incluso después de tomar la decisión de alejarnos, seguimos pensando en esa persona, revisando perfiles, esperando alguna señal. Esto no significa que la decisión fue incorrecta. Significa que estamos atravesando un proceso de desapego que tiene su propio tiempo, su propio ritmo, y que no se puede acelerar con fuerza de voluntad. El desapego emocional no es un interruptor que se enciende de un día para otro. Es un camino que se recorre con paciencia, con recaídas, con momentos de claridad y momentos de duda. Hay personas que sienten que si dejan de esperar están renunciando al amor, pero existe una diferencia enorme entre renunciar al amor y renunciar a una versión empobrecida de él. El amor real no necesita ser perseguido constantemente, no necesita interpretarse, no necesita justificarse todos los días. El amor real se siente mayormente en calma. Si lo que sientes en una relación es ansiedad constante, vigilancia, miedo a perder algo que nunca terminaste de tener, probablemente no estés frente al amor, sino frente a una simulación muy convincente de él. También vale la pena observar, sin culpa, si en algún momento de tu vida tú mismo has dado migajas a alguien más. Mantener a alguien con la esperanza encendida sin ofrecer compromiso real, recibir atención sin entregar la misma disponibilidad, usar el interés ajeno como combustible para la propia autoestima sin asumir ningún riesgo emocional. Reconocer esto en uno mismo no es motivo de vergüenza, es una oportunidad enorme de madurez. Porque solo quien identifica sus propios patrones puede empezar a transformarlos de verdad. La madurez emocional no llega con la edad, llega con la disposición a mirar hacia adentro incluso cuando duele. Llega cuando dejamos de buscar quién tiene la culpa y empezamos a preguntarnos qué necesitamos sanar.
llega cuando entendemos que cada vínculo que nos costó tanto soltar también nos enseñó algo sobre nuestros límites, sobre nuestras heridas, sobre la forma en que aprendimos a amar desde la carencia y no desde la plenitud. Hay una escena que se repite con tanta frecuencia que casi parece un guión compartido por miles de personas que nunca se conocieron entre sí. Es de noche, el teléfono está en la mano, la pantalla sigue apagada y dentro hay una mezcla extraña de esperanza y resignación. Se revisa la conversación una vez más, se relee el último mensaje buscando un significado que tal vez nunca estuvo ahí, se piensa en escribir algo y se borra antes de enviarlo. Esa escena no es exclusiva de una relación romántica, también se repite con un amigo que solo aparece cuando lo necesita, con un padre que da atención de forma intermitente, con un jefe que elogia poco y exige mucho. El patrón de las migajas no vive solo en el amor de pareja, vive en cualquier vínculo donde aprendimos que recibir un poco era mejor que arriesgarnos a no recibir nada. Hay emociones que sentimos con mucha frecuencia y que rara vez sabemos nombrar con precisión. Una de ellas es la anticipación ansiosa, esa sensación de estar siempre a la espera de algo que todavía no ha pasado, revisando el entorno en busca de señales, interpretando silencios como mensajes ocultos. Otra es la nostalgia anticipada, esa tristeza que aparece incluso antes de que la pérdida sea real, como si una parte de nosotros ya supiera que ese vínculo tiene fecha de vencimiento. Y está también la vergüenza silenciosa, esa que aparece cuando, después de tanto insistir, sentimos que perdimos dignidad en el proceso, aunque nadie nos lo haya dicho directamente. Nombrar estas emociones no las elimina, pero les quita el poder de quedarse flotando sin forma dentro de nosotros. A veces no entendemos por qué. Después de una conversación aparentemente normal con esa persona que solo nos da migajas, terminamos agotados, como si hubiéramos sostenido un peso invisible durante horas. Eso ocurre porque, en el fondo, cada interacción se convierte en una especie de examen silencioso. Analizamos el tono, el tiempo de respuesta, la cantidad de palabras, buscando pistas sobre si todavía nos quiere cerca o si ya estamos perdiendo terreno. Ese desgaste constante de interpretación es agotador, precisamente porque no debería ser necesario en un vínculo sano. El amor que se siente seguro no exige tanta vigilancia. Hay un momento, casi siempre después de mucho tiempo de espera, en que el cuerpo empieza a hablar antes que la mente. Aparecen dolores de cabeza sin explicación médica clara, tensión en los hombros, dificultad para dormir, un nudo constante en el estómago antes de ver una notificación. El cuerpo muchas veces sabe la verdad antes de que la mente esté lista para aceptarla. Aprender a escuchar esas señales físicas es otra forma de autoconocimiento, porque el malestar corporal sostenido en una relación casi nunca es casualidad, suele ser información que llevamos meses o incluso años posponiendo escuchar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces minimizaste tu propio malestar diciéndote que estabas exagerando, que seguramente esa persona tenía sus razones, que tal vez estabas siendo demasiado exigente? Esa minimización constante tiene un nombre también, se llama autoinvalidación. Y es uno de los hábitos más silenciosos y más dañinos que se aprenden cuando el afecto recibido en la infancia fue inconsistente. Si de pequeños aprendimos que expresar una necesidad incomodaba a quienes nos cuidaban, de adultos aprendemos a silenciar esas necesidades antes incluso de sentirlas por completo. Reconocer esto no es un ejercicio de lástima hacia uno mismo, es el primer paso para empezar a confiar en lo que sentimos sin pedir permiso para sentirlo. No es casualidad que muchas personas que viven relaciones de migajas también sean personas extremadamente comprensivas con los demás y extremadamente duras consigo mismas. Le dan al otro el beneficio de la duda una y otra vez. Inventan justificaciones elaboradas para comportamientos que en cualquier otro contexto identificarían de inmediato como desinterés. Y sin embargo, frente a su propio dolor, no se permiten la misma comprensión. Esa asimetría entre la compasión que ofrecemos hacia afuera y la que nos negamos hacia adentro suele ser una de las raíces más profundas
de este tipo de vínculos y trabajar en equilibrarla es probablemente una de las tareas emocionales más importantes que se pueden emprender. La validación emocional no significa estar de acuerdo con todo lo que sentimos sin cuestionarlo. Significa simplemente reconocer que lo que sentimos es real antes de intentar corregirlo o explicarlo. Si sientes tristeza después de una conversación breve y fría con alguien que dice que te quiere, esa tristeza es información válida, independientemente de si la otra persona tenía un mal día o estaba ocupada. Negar lo que sentimos para proteger la imagen del otro es una forma sutil de abandono hacia nosotros mismos, repetida tantas veces que termina sintiéndose normal. Hay una diferencia profunda entre acompañar a alguien en su proceso y sostener solo a alguien que nunca decide comprometerse. Acompañar implica reciprocidad, implica que ambas personas avanzan, aunque sea a ritmos distintos. Sostener implica que una sola persona carga con el peso de mantener viva la conexión, mientras la otra simplemente se deja llevar por la corriente que el otro genera. Reconocer en qué tipo de vínculo estamos no siempre es sencillo, porque al principio casi todos los vínculos se sienten como acompañamiento, y es solo con el tiempo, con la repetición de los mismos patrones, que se revela si realmente hay dos personas sosteniendo o solo una. Es común sentir culpa al pensar en alejarse de alguien que a su manera también demostró cariño en algunos momentos. Esa culpa suele aparecer porque confundimos la intensidad ocasional con la constancia real. Pero alejarse de alguien que solo aparece a ratos no es un acto de crueldad, es un acto de honestidad con las propias necesidades. No se necesita odiar a alguien para dejar de esperarlo. Se puede reconocer que esa persona tiene sus propias heridas, sus propios límites, su propia historia, y al mismo tiempo decidir con respeto que ya no es compatible con lo que se necesita para sentirse en paz. Sanar este tipo de patrón también implica observar con cuidado las nuevas relaciones que empiezan a aparecer en la vida, porque la tentación de repetir lo conocido suele presentarse disfrazada de atracción intensa. A veces sentimos una conexión inmediata, casi magnética, con alguien que en realidad reproduce exactamente el mismo patrón de disponibilidad intermitente que tanto dolor causó antes. Esa intensidad inicial no es señal de compatibilidad, muchas veces es señal de familiaridad, y la familiaridad, cuando proviene de una herida, puede confundirse fácilmente con destino. Construir una relación distinta con uno mismo no sucede de la noche a la mañana, sucede en pequeños actos repetidos con constancia. Sucede cuando, en lugar de revisar el teléfono por 10ª vez, decides salir a caminar y prestar atención a tu propia respiración. Sucede cuando, en lugar de escribir un mensaje que sabes que no deberías enviar, lo escribes en un papel y lo guardas para ti, validando lo que sientes sin necesitar que la otra persona lo reciba. Sucede cuando empiezas a notar que un día sin pensar tanto en esa persona ya no te genera culpa, sino una sensación tranquila de haber avanzado un poco más. El miedo a la soledad suele ser uno de los motores más silenciosos detrás de las relaciones de migajas. Tememos tanto quedarnos sin nadie que preferimos quedarnos con alguien que apenas nos da lo mínimo. Pero hay una diferencia fundamental entre la soledad que se sufre por ausencia de vínculos y la soledad que se elige por respeto hacia uno mismo. La segunda no se parece en nada al abandono, se parece más bien a un regreso a una relación más honesta, más estable, más constante, que es la relación contigo mismo. Piensa en esto por un momento. Quizás la verdadera pregunta no es cómo hacer que esa persona sienta lo que tú sentiste, sino cómo construir una vida interior tan estable que ya no necesites esperar nada de quien no puede darlo. Eso no es indiferencia, es paz. Y la paz, a diferencia de la intensidad, no necesita demostrarse, no necesita ser validada, simplemente se vive, se siente, se sostiene en el día a día sin necesidad de ruido. No es casualidad que las personas que logran sanar este tipo de heridas suelen describir el proceso como un despertar lento, no como un quiebre repentino. Hay días buenos y días donde el viejo patrón intenta volver, donde un mensaje, una mirada o un recuerdo activan de nuevo esa necesidad de aprobación. Eso no es un retroceso, es parte normal del proceso.
Sanar no significa no volver a sentir nada. Significa reconocer lo que sientes sin dejar que eso te arrastre de vuelta a lo mismo de siempre. Vale la pena también observar con honestidad si en algún vínculo de tu propia vida has sido tú quien dio migajas a alguien más. Mantener a otra persona con la esperanza encendida sin ofrecer un compromiso real, disfrutar de su atención sin entregar la misma disponibilidad, usar el interés ajeno como una especie de combustible para la propia autoestima sin asumir ningún riesgo emocional verdadero. Reconocer esto en uno mismo no es motivo de vergüenza ni de autocastigo. Es una oportunidad enorme de madurez, porque solo quien identifica sus propios patrones, incluso los incómodos, puede empezar a transformarlos de manera honesta. La autocompasión no es indulgencia ni excusa, es la capacidad de tratarte con la misma paciencia que le ofrecerías a alguien que amas profundamente si estuviera atravesando lo mismo que tú. Cuando te equivocas, cuando vuelves a escribirle a quien sabías que no debías escribirle, cuando recaes en la espera después de haberte prometido que ya no lo harías. La autocompasión no juzga ese momento como un fracaso definitivo, lo observa como parte natural de un proceso humano. Castigarte por sentir no acelera la sanación, solo añade una capa más de dolor sobre una herida que ya pesaba suficiente. El tiempo cumple un papel que a veces subestimamos en estos procesos. No porque el tiempo cure de manera automática, sino porque permite que las decisiones que tomamos desde la claridad se asienten, se repitan, se conviertan en costumbre nueva. Los primeros días sin esa persona suelen sentirse como un vacío enorme, casi insoportable, pero ese vacío inicial no es permanente. Es la transición entre una forma de vincularte que ya no te sirve y otra que todavía no terminas de construir. Sostenerte en esa transición sin llenarla apresuradamente con otra fuente de migajas es uno de los actos de mayor fortaleza emocional que existen. También suele ayudar a observar cómo se sienten las relaciones que sí son constantes en tu vida, aunque no sean las más intensas. Una amistad que responde siempre igual, sin importar el ánimo del día. Un familiar que está presente sin necesidad de ser perseguido. Esas relaciones, por no generar la montaña rusa emocional de la espera, a veces se sienten aburridas en comparación, y eso dice mucho sobre cuánto nos acostumbramos a confundir intensidad con amor. Aprender a valorar la calma de los vínculos estables es en realidad un entrenamiento silencioso para reconocer el amor verdadero cuando finalmente aparezca. Cada vez que eliges no perseguir, no insistir, no minimizar lo que sientes para encajar en la disponibilidad limitada de otra persona, estás reescribiendo una historia mucho más antigua que esa relación en particular. Estás diciéndole a esa parte de ti que aprendió a esperar migajas, que ya no necesita conformarse, que merece algo constante, algo que no dependa del humor ajeno, algo que no se mida en mensajes esporádicos, sino en presencia real. Lo que estás sintiendo tiene una historia, y esa historia puede seguir escribiéndose distinto a partir de hoy. No se trata de odiar a quien te dio poco, ni de necesitar que esa persona se arrepienta o sufra para sentirte en paz. Se trata de devolverte a ti mismo el lugar que durante tanto tiempo entregaste a la espera de alguien más. Esa es la verdadera transformación, mucho más silenciosa que cualquier revancha, pero infinitamente más profunda y más tuya. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, y está bien que así sea. La consciencia no llega completa de un solo golpe, llega en capas, en momentos de claridad que se entremezclan con momentos de duda. Lo importante no es tener todo resuelto, sino permitirte mirar lo que antes evitabas mirar, sentir lo que antes apurabas, nombrar lo que antes solo sentías como un malestar difuso sin explicación. Eso en sí mismo ya es sanar. Si llegaste hasta aquí, es probable que algo de esto te haya tocado más de lo que esperabas. No hace falta que tengas una conclusión definitiva todavía. Solo permítete quedarte un momento con lo que sentiste mientras escuchabas estas palabras. A veces el cambio no empieza con una decisión grande, empieza con una pequeña honestidad interna, con admitir, aunque sea en silencio, que mereces algo más constante que migajas. Eso ya es suficiente para empezar a caminar distinto, a tu propio ritmo, sin prisa, sin culpa
y sobre todo sin necesidad de que nadie más lo entienda primero que tú.